sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, les rogó que la apartase de tierra un poco más, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echen sus redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarle. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Señor, gracias. Tu palabra es verdad, tu palabra es vida. Gracias, Señor, por darnos esta hermosa oportunidad de ser vocero tuyo, de hablar lo que ya tú dijiste. Padre, permite que cada palabra que salga de nuestra boca sea la que viene de tu trono para nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias, pueden sentarse. Son bienvenidos a la casa del Señor. En esta mañana queremos abordar varios temas. Y el primero que vamos a abordar es cuando Cristo enseña desde la barca. Pedro, Juan, Jacobo, Andrés, ya Dios lo había llamado, ya Jesús lo había llamado. Ya Jesús había ido al mar y le había dicho: síganme. Y ellos le siguieron. Pero como pasa con muchísimas personas, se devolvieron. Ellos estaban de nuevo pescando. De nuevo en su trabajo secular. Muchas veces el llamado de Dios es como cuesta arriba. Y es como, ¿realmente lo estoy haciendo en serio? Y hay gente que dicen: yo no me puedo convertir porque hasta que yo no decida hacerlo bien en serio, no lo voy a hacer. Mire, esto es un entra y sale. Esto es como dice Nancy Amancio: me caigo y me levanto. Yo me caigo y tú me levantas. Y esto fue lo que estaba pasando. La Biblia aquí tiene un solo tema para este trozo de la palabra, y es la pesca milagrosa. Pero ¿por qué se da esta pesca? Los discípulos, ya Jesús los había llamado, ya los estaba entrenando, ya tenía un trato especial con ellos, pero se vieron apurados. En la debilidad los hizo devolverse y volvieron a la mar, volvieron a su antiguo oficio, a la pesca. Pero ¿sabe? Que Jesús, dice la palabra, aconteció que estando, es como narrando un hecho histórico, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, ese lago que viene del griego hebreo Gan o Seret, que significa jardín de las riquezas, y era la zona
más cultivada de esa área. El mismo lago de Genesaret es el mar de Galilea. Y era esa zona más fértil, más cultivada de toda la nación. Y allí fue Jesús, y en ese lago, en ese mar, estaban 4 personajes a los que Dios había llamado, había asignado y le estaba discipulando, les estaba enseñando. Y Jesús no llega enrostrándole: ¿por qué te fuiste? Porque ustedes se fueron. ¿Y qué es lo que pasa con ustedes? Tanto que yo lucho con ustedes y entonces ustedes no aprenden. ¿Qué es lo que está pasando? No, Jesús llegó y se montó en una de las barcas. Y él no sabía que era la barca de Pedro. Y él no sabía que Pedro estaba ahí. Y le dice: entrale un poquito más. Retíramela un poquito más de la tierra. Pues sabe que nosotros tenemos que escuchar la voz de Dios. Hay un momento que te tiene que retirar un poco y no escuchar la gente que te está diciendo: ¿y por qué tú estás ahí? Te va a volver viejo ahí. ¿Y por qué tú volviste a eso? No. Retírate un poco, retírame la barca un poco. Ya yo estoy en tu barca. Yo estoy metido en tu corazón. Yo estoy dentro de ti. Por lo tanto, retírate un poquito de la tierra, entra más a mi presencia. Puede darle el aplauso a Jesús. Pero no empieza con ello, es como dándole, como rompiendo el hielo solamente. Y se sienta en la barca, ellos mueven la barca, la llevan un poco más al agua. Y entonces ahí él empieza, porque la gente era mucha gente detrás de él, y él no podía desde donde estaba abarcarlos a todos. Pero ¿cómo va a ser si él es Dios? Lo hacía, pero quería demostrar que en la humanidad que él estaba necesitamos ubicarnos en tiempo y espacio. Amén. Y él nos lo enseñó para que la gente le escuchara, que todo el mundo esté atento. Retírala un poco, que voy a hablar con la multitud. Y comenzó a hablarle, comenzó a enseñarle como todo un maestro. El ejemplo perfecto de maestro, el upongratmo. Esto es Jesús, esa perfección de maestro. Enseña en todo espacio. Un 75% de sus mensajes fueron enseñanza. Y comenzó a enseñarle a todo el que estaba ahí. Y luego de enseñarle, vamos a un segundo paso. Le llama la atención para que retiren un poco la barca. Le da una orden de retirar la barca. Pero cuando terminó de hablarle a la multitud: ahora voy a hablar contigo. Ahora voy a tener un encuentro contigo. Ahora voy a tener un cara a cara contigo. Voy a hablar de manera general para todo el grupo que está ahí. Pero en la mañana de hoy Dios quiere hablar de manera particular con cada uno de ustedes. Porque Él nos atiende de manera individual. Él lo hace global, lo hace de manera universal. Pero también lo hace particular porque Él nos conoce a cada uno de nosotros. Entonces, habían tenido problemas. Ellos habían vuelto a la mar. Ellos habían vuelto a su vida pasada, pero no habían tenido éxito. Nadie que viene a los pies de Cristo y se devuelve tiene éxito, porque tú estás designado. Eres de Dios, le pertenece a Dios y Él va a pelear por ti. Lo hizo en la cruz del Calvario y venció a la muerte y venció al diablo, venció la tumba y venció a todo el que se opuso para salvarte a ti y para salvarme a mí. Como no habían tenido éxito y eran expertos en
pesca. Toda su vida la habían pasado en ese trabajo. Sus padres eran pescadores. Venían de familia que todo estudiaron y trabajaron lo mismo. Eran expertos en eso. Sabían el tiempo, sabían la hora en que los peces podían picar, en que los peces podían entrar en las redes. Sin embargo, no tuvieron éxito. Y es el momento en el que Dios entonces comienza a tratar contigo y le dice: boguen mar adentro. Retiraron un poco la barca, ¿verdad? Un poquito de la tierra, pero ahora es más. Ahora te pido más. Boga mar adentro. Entra más, profundiza más en mí, busca más mi rostro, acércate más a mí. Boga mar adentro y tira la red. Tira la red. El éxito que no ha tenido fuera lo va a tener aquí. Oye, el progreso que no ha tenido fuera lo va a tener en Dios, porque Él es nuestro Dios todopoderoso. Pedro dice: wow, hemos pasado la noche completa trabajando y nosotros sabemos de esto, pero voy a obedecerte. Y en tu nombre voy a echar la red. Voy a obedecerte. Boga mar adentro. Es un mandato de Cristo. Él quiere enseñarte mucho más de lo que tú sabes. A veces entendemos que sabemos demasiado y no sabemos todo, porque cada día en Dios tenemos que aprender cosas nuevas para poder caminar en Él, para poder estar en Él, en el momento y en la condición que Él quiere que nosotros estemos. Pedro, ustedes saben que Pedro no se quedaba callado. Pedro le dijo: maestro, toda la noche hemos pescado, hemos estado trabajando. Yo no sé cuán cansado tú estás, pero él dice que todo el que esté trabajado, o sea, todo el que esté cansado, todo el que ha trabajado tanto sin éxito, todo el que esté trabajado y cargado, él dice: venga a mí y yo le haré descansar. Dios no te está diciendo que Él te va a mantener en tu casa sin trabajar, porque ya hay otra orden. Y la orden es que con el sudor de tu frente te va a sostener. Sin embargo, Él está hablando de ese cansancio espiritual, que como cansancio espiritual, emocional, también físicamente te cansa y entiende que no puedes seguir más. Ellos se habían devuelto, su problema era espiritual. Y como era un problema espiritual, se llevó al mundo natural, a lo secular, y eso los hizo volver. Dice: hemos trabajado y nada hemos pescado. Más, estoy en el verso 5. En tu palabra. Está hablando directamente con Pedro, porque Pedro era el líder, Pedro era el que arrastraba. Y él le dice: más en tu nombre. Él sigue hablando en singular entonces Pedro, porque es a Pedro quien confrontan. Y Pedro dice: más en tu nombre echaré la red. En tu nombre voy a hacer lo que me has dicho. En tu palabra voy a obedecer el mandato que me has dado. No te canses, pero tampoco te detengas. No comience a mirar la circunstancia, los problemas, la escasez, las crisis. Tiene que seguir adelante. En tu nombre la echaré. La palabra dice: y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces. Gran cantidad de peces. El conocimiento, la pericia humana,
que tenía Pedro estaba por debajo de la orden y de la palabra de Dios. Todo lo que nosotros sabemos, nosotros tenemos otro gran ejemplo bíblico con Pablo, que dijo y comenzó a mencionar el currículum que tenía, que era hebreo de hebreo, que era ciudadano romano, que sabía griego, que había sido criado a los pies de Gamaliel, el mejor abogado, maestro del entonces. Era una persona totalmente capacitada y adinerada, y dijo: todo esto lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y a veces nosotros con pequeñeces ya tenemos como ese ego y estamos inflados porque sabemos, porque podemos. Tú y yo no podemos nada. Nosotros lo que podemos es por la misericordia de Dios que nos ha llamado. Es Pablo que dice en el libro de los Filipenses: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La obediencia es la que trae el milagro. Oye, podemos estar haciendo y matándonos, trabajando y haciendo tantas cosas, pero no lo vamos a lograr hasta que no obedezcamos a la palabra de Dios, a la orden que ya Dios ha dado para tu favor y mi favor. Enseñó a la multitud. Todo el mundo quedó bien. Todo el mundo comió de la palabra. Pero ahora quiero hablar contigo. Ahora es contigo porque tú eres líder. Yo he puesto algo especial en ti y quiero que tú no pierdas lo que yo he puesto en ti. Y no voy a dejar que se pierda, que tú te pierdas ni lo que he puesto en ti. Porque he puesto mi tesoro, me he colocado en tu corazón. Ese soy yo, dice el Señor, que me he colocado en tu corazón. Por lo tanto, no voy a dejar que pierda lo que he puesto. No te voy a dejar que te vayas. Usted puede adorar a Dios por ese amor, que Él no nos deja ir, que no deja que el enemigo de la justicia nos mate, nos acabe y nos lleve al infierno, que nuestra desobediencia nos acarree maldición. Él vuelve con lazos de amor y nos atrae con lazos de amor y te dice: es contigo, quiero hablar contigo, escúchame. Y Pedro, una voz sensible, un hombre sensible a la voz de Dios, escucha la palabra, y una vez que escucha la palabra y que hace lo que se le dijo, toda la noche en eso, y de repente hay un milagro extraordinario, creativo, un mega milagro. Las redes se rompían, no podían con tantos peces porque la orden la dio Dios. Voy a decir esto: hay gente que están afuera acabándose la vida y apenas consiguen con qué comer cada día. No han logrado más nada. No han logrado más nada. Sin embargo, no están obedeciendo al llamado de Dios. Su vida no delante de Dios no es la mejor. Y Dios te está diciendo: estoy hablando contigo. Estoy hablando contigo porque te amo. Porque quiero cosas especiales para ti. Va a ver mis milagros, va a ver mis maravillas. Te voy a poner en alto, te voy a dar el éxito que has buscado. Pero tienes que venir, tienes que volver. Tantos peces que las redes se rompían y ellos no podían, ni siquiera pudieron vocear, fue haciéndole señas. Vengan que hay comida, vengan que hay provisión, vengan que la bendición es grande, porque todo el que está a tu alrededor también va a ser bendecido, va a ser alcanzado. Dale la gloria y el aplauso al Señor. Wow.
una gran multitud de peces. Todo no se queda ahí. Eso era lo que tú querías. Tú querías riquezas, tú querías provisión. Mira, que soy yo que doy la orden. Los peces tuvieron que meterse todito ahí. Yo le ordené a los peces, entren ahí. Es Dios quien ordena, es Dios que lo da. ¿De qué le sirve al hombre granjear todos los bienes de este mundo y perder su alma? No sirve de nada. Volvió el Señor a encontrarse. Volvió al encuentro con Pedro. Y ya Pedro está convencido. Verso 8. Dice la Biblia que viendo Simón lo que había sucedido, se tiró de rodillas y le dijo: Señor, apártate. Apártate, yo sé que soy yo el que tengo el problema. No, tú no tienes problema, Señor. Soy yo el que lo tengo. Es que yo no te he creído lo suficiente. Es que no he confiado lo suficiente. Pedro tuvo una convicción. Oye, tu realidad, Dios la conoce. Y Pedro estuvo convencido de su verdadera realidad. ¿Y sabe qué? Comenzó a reconocer quién es Jesús. A reconocer quién es Jesús. Simón se atemorizó con el milagro. Y la primera reacción de Simón Pedro fue reconocer que él es tan pequeño en comparación con la grandeza del Dios Todopoderoso. Pedro sabía que Jesús sanaba enfermos, que Jesús echaba fuera demonios. Pedro sabía que Jesús había hecho tantas maravillas, pero no se imaginaba que estuviera tan pendiente de él. A veces tú no lo crees, que Dios está tan pendiente de ti. Tú y yo no nos le escapamos a Él. Él te conoce. Él conoce tu levantar, tu acostar, tu entrada, tu salida, tu manera de pensar, tu manera de hablar, con quién tú te juntas, con quién tú hablas, cuáles son tus proyectos. Él lo conoce todo de ti. Pero Él quiere ser tu amigo. A Él le interesa tu amistad. Le interesa tu amistad. Dios sabe cuál es tu rutina de tu vida diaria. Dios comprende cuál es tu necesidad. A Dios no solamente le interesa salvarnos, sino también le interesa ayudarnos en nuestro diario vivir. Pedro tenía familia. Antes de él devolverse, ya Jesús había ido a su casa y le había sanado la suegra. Yo no sé de dónde que salen que él no tenía pareja, porque ¿quién tiene suegra si no tiene? ¿Y de dónde sale la suegra? Diría mi mamá, por el alambre. Tenía suegra. Y la Biblia dice que llegando Jesús a la casa de Pedro, su suegra estaba acostada con fiebre. La tomó de la mano, la paró de la cama y dice la Biblia que ella se levantó y le servía. Es posible que Pedro se haya visto en una condición económica y dijo: no, pero lo que yo sé pescar, ¿qué es lo que yo ando ahí para arriba y para abajo? No, cuando Dios te llama, Él sabe por qué te llamó. Y Él va a respaldar cada paso que tú das. Pero cada paso que tú das en su nombre, cada paso que tú das sometido a Él, cada paso que tú das bajo su obediencia. ¿Sabe
que mientras se leía el verso 9, Pedro dice y narra la palabra, la humildad de Pedro y el reconocimiento de Pedro al tirarse de rodillas ante Jesús, pero asimismo se arrodilla por el poderoso milagro que Dios había hecho, reconoció la grandeza y el poderío de Dios. Sin embargo, Jesús tiene que llamar también a Jacobo, a Juan, hijos de Zebedeo, porque eran compañeros de Simón. Pero Jesús le dijo a Simón que era el líder, verso 10, no temas. Si eso es lo que a ti te gusta, desde ahora te haré pescador de hombres. Tú vas a volver. Voy a usar todo lo que tú sabes, pero lo voy a usar de manera diferente. ¿Te gusta ir al mar? Te va a ir al mar del mundo, que hay muchos peces perdiéndose y yo quiero que tú los saques. Quiero que rescate esos peces. Te voy a hacer pescador de hombres. Hay un llamado para cada uno de nosotros. Al momento de Dios llamarnos, de salvarnos, nos dijo: vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Contigo es que estoy hablando, dice el Señor. Contigo es que estoy hablando. Dos condiciones nosotros vemos en el verso 11. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Lo tengo todo, pero lo dejo todo por Cristo. Lo dejo todo. ¿Cuántos están dispuestos a dejarlo todo por Cristo? Es una decisión, es un compromiso delante de Él. Hay dos condiciones para seguir a Cristo. Número uno, reconocer nuestra naturaleza humana de que somos pecadores. Y número dos, reconocer que no podemos salvarnos por nosotros mismos. No hemos podido lograr lo que tanto hemos planificado y tanto hemos trabajado. Si nosotros reconocemos que necesitamos ayuda y sabemos que Jesús es el único que nos puede ayudar, entonces estaremos en condición de dejarlo todo y seguirle a Él. Ese fue el segundo llamado que Jesús le hizo. Pero yo vuelvo y le digo a ustedes, cuando Jesús muere en la cruz, Pedro arrancó de nuevo para el mar. Y los otros le dijeron: no, vamos contigo, porque el líder era él. Capítulo 21 del Evangelio según San Juan. Y en ese capítulo 21 nosotros vemos que Pedro volvió y se devolvió. Había tenido experiencia, había vivido cosas extraordinarias en Dios, con Jesús, había caminado con Jesús, había sido identificado por los verdugos que apresaron a Jesús y que golpearon a Jesús. Y en el verso 3 del capítulo 21 del Evangelio según San Juan, Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ya Jesús había muerto. Voy a pescar. Ellos se le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche tampoco pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Les respondieron: no. Él les dijo: otra vez, echen la red a la derecha de la barca y van a encontrar peces.
Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Aquella primera vez, la red se rompía, pero en esta sacaron los peces y los contaron. Ellos no habían comido nada, seguían trabajando y no habían logrado nada. Y cuando ellos echaron la red por donde el maestro le dijo que la echara, entonces encontraron los peces, la cantidad de peces que Jesús había determinado. Verso 11, subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153. Y aún siendo tanto, la red no se rompió. ¿Y sabe qué hizo Jesús? Lo esperó con un almuerzo, con un gran desayuno. Jesús tenía candela ahí prendida, tenía brasas prendidas y tenía peces ahí y tenía pan, compartiendo. Eso es lo que Jesús quiere, compartir contigo. Que quiere ser tu amigo. Que quiere ser tu amigo, quiere compartir contigo, quiere tener intimidad contigo. Ya no corras más. Le hizo este tercer llamado a Pedro, pero aquí entonces le dio asignación. Y la asignación fue de que pastoreara sus ovejas. Verso 15 al verso 19. Quiero decirte en la mañana de hoy que Jesús te está llamando y que Jesús quiere que tú le obedezcas. Y que Jesús quiere tratar contigo. Jesús quiere tratar contigo. Jesús quiere que tú dejes tu pasado y que le dediques todo tu futuro a Él. Porque el que lo conoce es Él. Te puede poner sobre tus pies.